Ya los chiquillos. Entonces, ahí ve que iba a quedar eso. Entonces ahí me va a ser más fácil después a mí para buscar el video y cargar. Fíjese usted que entonces aquí quedamos. Quedamos nosotros en las definiciones de... tengo un enredo personal de dos apuntes. No recuerdo cuál de los míos es más nuevo. Entonces, hay uno que tiene una... Tengo algo ahí que quiero agregarle. Entonces, ahí lo vamos a ir viendo. Pero esencialmente, fíjese usted que las definiciones que nos acompañan, porque ya sabemos la transpuesta. Ya sabemos que la matriz transpuesta, si usted no lo recuerda, permuta la fila con la columna. Es decir, la matriz si era, por ejemplo, de... La matriz, por ejemplo, si era de orden, supongamos que era una matriz de esta forma, no sé, 1x, 2, 3, menos 1, 5, en donde esto ya sabemos reconocerlo nosotros, de que esta es una matriz que particularmente el orden de esa matriz viene siendo 2 filas por 3 columnas, ¿cierto? Porque el orden es muy importante y nosotros no debemos cambiarlo. Ya, entonces, en la transpuesta, claro, en la transpuesta, ¿qué es lo que hace uno? Cambia la matriz, por lo tanto, esta matriz ahora va a ser de 3 filas por 2 columnas. Entonces, ¿quiénes quedan fijos? Los elementos de la diagonal, así que el 1 y el menos 1 no se van a mover, pero el X que está acá, que está en la posición fila 1, columna 2, pasa aquí abajo, porque pasa a la posición 2, 1. Le va a quedar acá, el 3 acá, el 2 ahí y el 5 ahí, ¿cierto? Entonces esa matriz que nosotros ya conocemos es la matriz transpuesta. Fíjese usted que cuando usted tiene entonces ahí esta matriz, ¿cierto? Llamada, que ya sabemos lo que es la transpuesta, hay dos matrices bien especiales que se llaman la matriz simétrica y la matriz antissimétrica. Vienen en problemas, así que uno por lenguaje la tienen que manejar. Todo esto está, la presentación ya está todo cargado en su sistema, así que ahí tienen en la carpetita del OneDrive, ¿se llama? OneDrive. Está la presentación, pues están estas definiciones. Entonces fíjese que la diferencia con la anterior es matriz cuadrada primero, porque la matriz no puede no ser cuadrada, porque si no la transpuesta no la podría comparar, no tendría el mismo orden. Entonces, la matriz, fíjese usted que ahí se llama simétrica cuando tiene esta particularidad, es decir, la matriz transpuesta le queda igual a la matriz inicial, lo que ya condiciona la matriz en parte, porque ya condiciona, ¿cierto?, la matriz en parte, porque si uno le pide que la transpuesta sea igual a la matriz, pensemos en una matriz de 2 por 2, ¿ya? Cuadrada, la más sencilla de 2 por 2. Usted tendría, por ejemplo, un A, un B, un C y un D acá. Si uno hace la transpuesta le va a quedar el A, el D, acá le va a quedar C y acá le va a quedar B, ¿o no? ¿Cierto? Ya, pues, y lo que uno le está pidiendo es que esto que está acá sea igual al original, es decir, sea igual a B, C y D. Particularmente, entonces, para que estas cosas sean entonces iguales, debemos observar lo siguiente. El A, perdón, el elemento de la diagonal ni un problema, porque este queda ahí nomás, ¿o no? No se mueve. Entonces la diagonal ni un problema con que haya un valor, porque ese valor no se va a mover. Pero si usted observa, el C que aparece acá va a tener que ser igual a B. ¿Cierto? En nuestro humilde ejemplo de 2 por 2 va a tener que ser igual a B. Lo mismo que, bueno, acá es la misma ecuación que B igual a C. Ya, pues, entonces un candidato a hacer una matriz simétrica sería, por ejemplo, 1, 2 y acá, por ejemplo, menos 3 y acá también menos 3. ¿Cierto? Porque estos elementos tienen que ser idénticos. Bueno, naturalmente uno puede generalizar esto y darse efectivamente cuenta que las matrices simétricas lo que hacen es tienen la diagonal similar, o sea, la diagonal no ocurre nada, pero fuera de la diagonal los elementos son los mismos, ¿ya? Como un reflejo en la diagonal. Así que un ejemplo de una matriz simétrica sería, por ejemplo, un 3 acá, un 3 aquí, ¿cierto? Un 4, un 5 ahí, un menos 1 y un menos 1 acá, ¿se fija? Es decir, tomo la diagonal y los que están por sobre y bajo la diagonal son exactos, sí. ¿Ah?
Bueno, sí, está bien. ¿Se echó jabón gel? Entonces, fíjese usted que ahí le queda entonces la forma que tiene la matriz simétrica. Puede venir en abstracto el problema, donde uno diga la matriz transpuesta es igual a la matriz original, o en el caso, digamos, con numéricamente que ya uno saca la forma. ¿Estamos de acuerdo con la forma? ¿Sí? Ya. La matriz antisimétrica, ya que también nos aparece acá como un elemento, es una matriz bien particular también porque tiene la gracia, ahí, tiene la gracia, ¿cierto?, de que cuando usted tiene la matriz original, ¿cierto?, hace la transpuesta y nos tiene que quedar menos la matriz. Esa es la característica de la antisimétrica. Bueno, observen ustedes lo siguiente. Démonos en un ejemplo 2×2. Va a tener un A, va a tener un B, un C y un D acá. Hacemos la transpuesta. La transpuesta de esta matriz le va a quedar un A, ¿cierto? Un C, un B y un D. Pero le estamos pidiendo que sea igual a menos la matriz. Es decir, no me están ayudando mucho. Menos A, menos B, menos C. Ve, ahí tiene que decirme usted, po. Y menos D. ¿Está bien? Ya, pero ahí vaya diciéndome usted, pues menos A, profesor, menos B. Motívese, pues, motívese. Ya, ¿qué observaciones podemos sacar? Ya. ¿Ah? Sí, pero ¿qué observaciones sacamos de acá? Ya, pues. Pierda ahí el temor de los años que estuvo sin mirándolo más la clase. De que la tasa cambia, porque la matriz normal hace una suma, y ahora va a ser una suma de números negativos, o puede ser también. Sí, pero mi pregunta es más concreta. ¿Qué concluye usted de acá? El A tendría que ser igual a menos A. ¿Algo que concluir de esto? Le ayudo. Voy a pasar el A al otro lado. ¿Le queda? 2A. Igual a 0. Ya, le sigo ayudando. ¿Cuánto vale el A? 0, pues no puede ser otro valor. Entonces la matriz antisimétrica ya parte con una característica esencial. En la diagonal no es cualquiera. Lo mismo acá. Si usted observa, acá aparece D y acá aparece menos D, ¿o no? Ya, mismo tema, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser D? 0, no le queda otro valor, ¿o no? Ya, da poquito, ¿eh? El C que aparece acá, tiene que ser igual a... No. No, ¿cierto? Al menos B, ¿o no? Ya, de ahí no puedo sacar mucho. Bueno, que el C nomás tiene que ser igual a menos B. Pero de acá sale lo mismo, pues mire, el B tiene que ser igual a menos C. Es decir, sale una condición más, pues. ¿El B de acá puede ser cualquiera? No, tiene que ser... No, pues no igual, pues. No igual, porque tienen que ser el C igual a menos B. De aquí, ¿qué conclusión saca? El C igual a menos B, ¿o no? Ya. Si acá tengo B, entonces, este de acá y ese de acá, ¿cómo tienen que ser? Opuestos. En sí. Muy bien. O sea, muy bien, pero más o menos no. Pero atrévase a comentarme si a lo más uno se equivoca y seguimos. Ya. Porque todos perdimos. Pues yo, mis clases ahora, estoy haciéndolas como las hago particularmente, como la hago detrás de un computador. Estoy hablando mucho. Yo antes no hablaba nunca y ahora hablo siempre. Entonces también tengo que salirme a hablar todo el rato y que usted empezar de nuevo a trabajar como antes. Eso va a ser un proceso. Traten de motivarse por empezar a opinarme, ser inquieto en ese sentido.
Ya. El A entonces es 0. El D es 0. Si yo coloco un 5 acá, ¿qué tendría que venir acá? Muy bien. ¿Ve? La antisimétrica es de esa forma. Inventémonos una de 3 por 3 ahora. ¿Cómo va a tener que ser? ¿En la diagonal? Muy bien. Si acá coloco un menos 1, si acá coloco un 2, si acá coloco pi, claro, muy bien. Así que la matriz simétrica, una particularidad. Fuera de la diagonal, los que están arriba y abajo son exactamente el mismo. En la antisimétrica, la diagonal son puros ceros y fuera de la diagonal son opuestos. Opuestos en matemáticas es cuando tienen signos diferentes. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor, todos de acuerdo. Ya. Las matrices, aunque ya lo hice recién, hay que compararlas. A veces yo mismo me debo cambiar mi propio orden. Esto lo debería haber puesto un poquito antes de lo de ahora, porque lo hice recién. ¿Cómo comparo yo estos objetos matemáticos, las matrices? Bueno, se comparan como uno espera compararlo, del mismo tamaño, del mismo orden, ¿cierto? Y que las componentes sean iguales a cada una. ¿Sabes lo que hice recién? Comparé el de acá con el de acá porque eran igual. Entonces hay que definir la igualdad. ¿Por qué hay que definir la igualdad? Porque si uno ya tiene la igualdad, puede empezar a trabajar con el álgebra asociado a las matrices. Lo primero de ello es, no sé cómo ven de tamaño, ya yo esto lo veo muy grande. Ahí. ¿Ve? Ni eso me responde, pues ¿cómo ve? Pucha. La suma de matrices es bien particular. Ya, uno podría ahondar mucho rato, pero mucho rato en empezar a explicar todo esto desde el punto de vista de los fundamentos, porque finalmente uno toma una suma conocida, esa suma es la de los números reales, la que aparece aquí, y define una suma en esta estructura matricial. Tal vez debería hasta darle como otro nombre, ¿me entiende? No es la misma suma, porque es definir una suma de elementos matriciales y empezar con todos los fundamentos que aparecen ahí. Bueno, si bien es cierto, yo le estoy diciendo esto es así, ¿ya? Ni siquiera respeto el orden natural de cómo enseñar esto, porque yo debería partir enseñando los determinantes, que es lo primero que se hace en conocimiento, digamos, en la estructura matemática. Muy posterior aparecen las matrices, y del determinante proviene un concepto geométrico, que es el concepto de área. De ahí provienen las matrices. Después, después pasa a ser un ordenamiento muy particular que está siempre vinculado a la geometría con el producto punto. Si ustedes lo quieren buscar por ahí, deben haber algunos videos asociados de cómo está la geometría asociada ahí, porque hay un concepto bien bonito, bien interesante geométrico. Si uno lo extiende, se pierde la geometría, pero me permite ordenar elementos. Bueno, ¿cómo se define la suma? Es como lo más sencillo para nosotros porque se define como uno espera que se define, componente a componente. Entonces, dos matrices, compara el orden, mismo orden, se suma componente a componente. Y un problema con eso, ¿no? ¿Cierto? Sí, profesor, cierto. Ya, así que el orden, hay que respetar el orden nomás y así se pueden entonces sumar. Ya, mire, un ejemplo bonito ahí, ¿cierto? Entonces, claro, ¿cómo sumamos? ¿Cómo esperamos la suma? El 2, ¿cierto? Más el 0, que le va a dar 2, el 4 más el 1, que le va a dar 5, y así, componente a componente. ¿Ya? ¿Ni un problema? Ni un problema. Ya. Ay, la próxima clase me hacen acordar porque voy a cagar el fin de semana porque tenemos que tener un registro de asistencia. Pero es un registro de asistencia por el tema del COVID. Y se me ha olvidado a mí que me llegó una instrucción, así que me acuerdan en la clase al principio para descargar la lista. Porque no tengo asistencia yo no pido asistencia a clase. Pero vaya a perderse las clases, están bonitas las clases, ¿para qué se las va a perder? Pero sí tenemos que tener un registro por el tema del pedido de la universidad del COVID. ¿Ya? Así que eso está pendiente. El martes entonces empezamos al principio a ver la lista.
Fíjese usted, querido joven, que aparece una multiplicación. No dice multiplicación de matrices, dice multiplicación por un escalar. Entonces, ¿y qué es un escalar? No, no, o sea, sí y no. Números hay hartos, pero no todos son escalares. No, no. Un escalar lo han ocupado, lo han trabajado acá en la asignatura y no lo han preguntado. Un escalar, la palabra escalar es un elemento que es sacado de un cuerpo. Y los cuerpos en matemáticas son los números reales, los números racionales, los números complejos y el formado por el botón del computador, formado por el 0 y el 1. Así que el cuerpo formado con dos números no más que el 0 y el 1. Todos esos son cuerpos. Entonces, cuando uno toma elementos que son escalares, los escalares son sacados del cuerpo. Por ahí usted me comentó o escuché por ahí números naturales. Es lo que no puede ser. Porque entonces, cuando usted haga la operatoria de las matrices, no va a poder hacerlo con un número natural. Tiene que ser un elemento sacado de un cuerpo. Entonces, la palabra escalar se refiere a eso. Un número real, racional también, o un número complejo, ¿cierto? ¿Estamos? En general, o sea, la palabra escalar siempre es un elemento asociado a esa forma. Al igual que la suma, no nos complica mucho porque mire, el escalar, ¿qué es lo que hace? Pasa a cada componente. ¿Se acuerda usted que este era un término general para describir el elemento de la matriz? Por lo tanto, pasa a cada componente. Si bien es cierto, no es muy novedoso, o sea, es como sencillo, ¿cierto? Paso a cada elemento. No siempre en matrices, en los elementos matriciales es así. Y ahí serían las confusiones clásicas en matrices. En los determinantes, por ejemplo, no ocurre esto. El escalar pasa o a una fila o a una columna. Miren la diferencia. Entonces acá es un número que pasa a cada componente. ¿Alguna pregunta ahí? ¿O estamos de acuerdo? ¿Ya? Los determinantes. Vamos a verlos nosotros. Más adelante. ¿Cómo? Sí, sabe usted que lo ha visto. No quiero irme para ese lado, pero que cuando usted en geometría analítica tiene las coordenadas, usted ha calculado el área de un triángulo. ¿Cierto? Está haciendo un determinante. El determinante, por ejemplo, en el plano o en el espacio está asociado al área y al volumen. Pero el determinante también es muy parecido a la matriz como estructura. O sea, de hecho, en la forma, las matrices y los determinantes están vinculados, pero, por ejemplo, un determinante, cuando veamos, gracias por la pregunta, porque no estaba hablando de algo que no conocían, tienen que irme diciendo. Se señala de otra forma. ¿Se fijan? Las matrices nosotros las señalamos. No, esto es un más gordito. ¿Cierto? Entonces, ahí separa, ¿cierto? El paréntesis, ya hace una distinción, pero este elemento se resuelve de otra forma. Se resuelve así: 1 por 4 menos 2 por 3. En cambio acá esto es una matriz nomás, esto muere ahí, pero esto de acá tiene una resolución, en el caso de 2 por 2. Pero si yo acá multiplico por un número, ese número sabemos que cumple esto de acá. Cuando lleguemos a esto, a pesar que se parece a la matriz, el número no hace lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Como muy pronto vamos a ver eso, yo desde ahora lo digo porque son errores frecuentes del estudiante que está resolviendo un determinante y empieza a multiplicar los escalares como si fuesen de las matrices. Está quedando dormido. Ah, posterior al almuerzo, todo calza. Ahora sí, pues, ahora entiendo todo. Ahí estaba la historia, es posterior al almuerzo nuestra clase. Entonces están en la hora ahí. Yo me estoy grabando, no debería hacer esto, pero una vez también uno hacía cosas, pues yo una vez hice clase, estaba con camisa arriba, pero abajo estaba con pijama. Entonces hay cosas que ahora, y el sueño después del almuerzo también, pues uno podía, no sé, ahí estar. Una matriz de 3 por 3, entonces hay que llegar a una matriz de 2 por 2 para sacar el determinante. No, el determinante de 3 por 3 ya es otra historia. Tenemos varias formas de hacerlo. Sí. Pero por ahora lo que debe ser fundamental para usted, joven, es que no tiene el determinante, se parece a una matriz en su escritura, pero sus propiedades van a ser muy diferentes. Entonces no debemos heredar nosotros propiedades que son estas para las matrices nomás, digámoslo así. Claro, no salen de las matrices.
Bueno, ahí usted puede observar como un pequeño ejercicio, ¿cierto? Una pequeña muestra, ¿cierto? Claro, el escalar ahí, perdón, el escalar entonces multiplica ahí, usted tiene el 1, abajo, ¿cierto? El 2A, entonces ese 1 va a quedar multiplicado por 2, porque el escalar ahí es 2, que es el número que están multiplicando, es un número, ya vimos, de un cuerpo, puede ser un número real, negativo, ¿cierto? 0 o cualquier valor, y multiplica cada componente. ¿Ya? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Sí, podrían hacer un ejercicio. No, es que no, todavía no. Todavía démosle un tiempito porque vamos a hacer problemas, pero quiero tener algunas cosas más entre medio, quiero tener esto. La multiplicación de matrices. ¿Ya? La multiplicación de matrices, como yo le comentaba, si uno va al orden, ya hay toda una estructura y un orden diferente, ¿cierto? Desde el origen de cómo se arma esto, y está muy vinculado a la geometría. Como nosotros el objeto de estudio es matemático, algebraico, el que queremos hacer, por eso que se parte históricamente cualquier curso de álgebra lineal, prácticamente en ingeniería parte con matrices. Pero proviene del producto punto, el producto. Producto punto, no sé si ustedes lo ubican, de alguna física a lo mejor, ¿no? ¿O no? ¿No? Bueno, el producto punto está asociado con la geometría, ¿cierto?, de los vectores en el plano. En síntesis, el producto punto, que son elementos de R2, se definen, por ejemplo, si usted tiene el vector 1, 2, ¿ya? Y usted lo multiplica, hace este producto punto con el vector, por ejemplo, 3, 4. Entonces, la forma de resolver esto es tomar el 1, 2 y multiplicarlo por el 3, 4 de esa forma. O sea, traducir el producto punto se traduce en esto. ¿Y cómo se resuelve esto? 1 por 3 más 2 por 4. Si tienen alguna física van a construir este producto. Este producto se hace geométricamente y se construye, pero se resuelve así. Ya, profesores, que no vimos producto punto, no importa, pero rescatemos ideas. Esa idea es que esto que está acá, ¿cierto?, para nosotros son matrices. Esta es una matriz de una fila por 2 columnas y esta es una matriz de 2 filas por 1 columna. Bueno, particularmente, si uno quiere llegar a lo de aquí abajo, acá debo tener 2 componentes y acá también debo tener 2. ¿O no? Es decir, la única forma de poder ejercer el producto punto es que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Y el resultado en este caso fue un número, ¿cierto? Un número real, porque eso queda 1 por 3 más 2 por 4. Si lo generalizamos, para que entienda un poco el concepto de dónde aparece, de ahí proviene la multiplicación de matrices, y de ahí que aparece lo que está acá, mira. Mire, lo que yo le pido acá es que, dada una matriz, ¿cierto?, de orden m por n, m filas por n columnas, y una matriz de orden n por p, el producto matricial, que no siempre se puede hacer. No tomo 2 matrices, ¿cierto?, y se hace. No siempre se puede hacer. Es la matriz de orden m por p. ¿Quién es el m? El m que está ahí, el p que está ahí, lo voy a anotar acá. El a, en este caso, por b, está asociado a tomar este orden m por n, que es el de la primera, y uno está analizando acá qué pasa por el n y p. Entonces, el resultante es de m por p, ¿cierto? Ahí lo dice. Es decir, las filas de la primera, las columnas de la segunda. Pero estos de acá tienen que ser iguales. Por eso que el orden acá yo no cambié el n que aparece ahí. Es decir, las columnas de la primera tienen que ser igual a las filas de la segunda. Sí. Entonces no es llegar y multiplicar matrices. Me explico de otra forma, mire. Tengo 2 matrices, una que es de 2 filas por 3 columnas y la voy a multiplicar por una matriz B que es de 3 filas por 3 columnas.
Ni un problema. Estos dos números coinciden. Entonces el producto tiene sentido. Se puede realizar. La matriz resultante va a ser de 2, en ese caso, filas por 3 columnas. Eso es lo que nos va a quedar. Ya nos limita mucho. Porque, por ejemplo, puedo multiplicar la matriz de 2 filas por 3 columnas por una, por ejemplo, del mismo orden, de 2 filas por 3 columnas. No se puede, porque estos de acá no son iguales. ¿Se fija? Esto de ahí, el 3, no es igual al 2 que aparece acá. Por lo tanto, las matrices, queridos jóvenes, no se llegan ni se multiplican. ¿Ya? No siempre se pueden multiplicar. Es más, mira, esta de acá, la primera era de 2 por 3 y la segunda era de 3 por 3. Entonces usted puede hacer el A por B. Pero si queremos hacer el B por A, fíjate, le va a quedar de 3 por 3 y la de acá le va a quedar a usted de 2 por 3. ¿Se puede hacer? No, ni siquiera son conmutativas. De ahí que se acuerdan cuando partimos con cuadrado binomios. Esto depende de las propiedades. Efectivamente, esas dos matrices no se pueden, digamos, multiplicar. Entonces la multiplicación es muy limitada. Primero, para poder hacerla, hay que verificar los órdenes de las matrices y se va a poder hacer solamente en el caso, ¿cierto?, de que los órdenes, como le comentaba a usted, cumplan esa condición de las columnas de la primera igual a las filas de la segunda. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora es cómo vamos a multiplicar las matrices. La definición que aparece acá, fíjese usted, la definición que aparece acá, ¿qué le dice esta definición? El producto de cada elemento de la matriz resultante, ¿ya?, corresponde a la fila de la primera, producto punto, eso es lo que yo le comentaba que uno sabe antes, con las columnas de la segunda. Llevémosle un problema, pero ¿qué es ahí en las definiciones? Cada semestre que pasa, cada clase que pasa, trate de entender las definiciones en el abstracto, no con el ejemplo. Los ejemplos se le van a acabar en segundo año. No van a ver ni videos de donde saque las cosas de su especialidad. En abstracto, trate de siempre entender la definición. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Da una matriz A sub I J de orden M por N. Le pido a la segunda que sea de orden N por P. Y el producto, ¿cómo se construye? La fila de la primera con la columna de la segunda. Eso es lo que le está diciendo esto. Ah, aquí se me fue decir, vamos a hacer un ejemplo esto ahora. Aquí se me fue decir que las matrices de orden M por N con coeficientes los reales usualmente tienen esta notación. Al igual como uno cuando habla de los enteros, cuando uno habla de los racionales, cuando uno habla de las matrices de orden específico, esta es la notación. Y acá se anota lo que sean coeficientes o lo que sea según corresponde. Veamos un ejemplo. Ya. Primero tengo que ver los órdenes, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la primera es de 2 filas por 3 columnas. La segunda matriz es de 3 filas por 4 columnas. Podemos hacer la multiplicación, porque coinciden las filas de la primera, no, las columnas de la primera con las filas de la segunda. Así que se pueden multiplicar. ¿Qué nos va a resultar? Una matriz que va a ser de 2 filas por 4 columnas. Si me voy a la definición del A y J de antes, para hacer el producto tomo la fila, quiero ver la primera componente. La primera componente de C va a ser C11, ¿cierto? No quiero dar la lata con esto, pero lo voy a escribir igual acá. Mire, para que veamos qué es lo que estamos buscando. Porque sabemos que acá va a ir un C11, un C12, un C13, un C14, C21, C22, C23, C24, ¿no? Esa es nuestra matriz que estamos buscando. Esas son las casillas que hay que llenar. Entonces, ¿cómo armo el C11? Lo voy a anotar acá. Tengo que ir a la fila 1 con
columna 1. Lo voy a hacer con colores. Tomo la fila 1, lo voy a multiplicar con la columna 1. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué me va a quedar entonces? En la primera casilla, porque esto tiene hartas casillas. Oh, perdón. Ahí. Porque esto, joven, tiene hartas casillas. Entonces, la primera casilla, ¿cierto? Que es la que estamos completando ahora, la voy a colorear. Esa casilla que está ahí es 2 por 7 más 0 por 2 más menos 3 por menos 3. ¿Qué le parece? Producto punto. Se multiplican componente a componente. Claro que tienen que coincidir con las columnas de la primera con las filas de la segunda, porque si no me va a sobrar 1 para multiplicar o me va a faltar 1. 2 por 7 más 0 por 2 más menos 3 por menos 3. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya. Tengo que seguir, porque son más casillas. Hacemos una hoja nueva mejor. Esta posición ya la tenemos acá. Esta era C11. Entonces, si uno quiere ver la posición, lo que va acá es fila 1, columna 2. ¿Está bien? Fila 1, ahí sí. Y columna 2. Entonces, lo que va a ir acá, joven, va a ser 2 por menos 1 más 0 por 5 más menos 3 por 1. Y así usted sigue. Después acá, en la tercera casilla, o veamos la de abajo. Entonces aquí abajo, tendríamos que ir aquí, ¿o no? Segunda fila, primera columna. Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo nosotros es lo que aparece aquí abajo. Estaríamos haciendo esa de ahí. Bueno, ya acá lo dejamos para nosotros ahí, que ahí iría el C11 y acá iría el C22, que son los que no hemos hecho, más los que aparecen acá. Entonces el de acá sería 4 por 7 más 1 por 2 más 5 y eso por menos 3. ¿De acuerdo? Ya. ¿Estamos? Hay que hacer las 8 ahí, ¿cierto? Y eso ahí sumarlo nomás. O sea, sumar los números. 4 por 7, 28, más 2, 30, menos 15, que le da 15 y así. Supongamos que usted al principio, como siempre, nos va a costar. Siempre cuestan las cosas al principio. Se puede apoyar en la siguiente idea. Toma la primera matriz. Si usted quiere la puede escribir más abajo. Entonces la que está acá ya no está, esa de ahí. Y aquí al hacer eso, entonces puede hacer coincidir la fila con la columna ahí. Entonces ahí sabe usted qué es lo que va ahí. Es decir, 2 por 7 más 2 por 0 más menos 3 por menos 3. A poner una matriz más arriba, las flechas tienen que coincidir todas. Ya. ¿Estamos? Hay hartas propiedades acá. Las propiedades esenciales, que son las que aparecen acá, son las cosas que cumplen las matrices. Bueno, está la matriz nula, ¿cierto? Que es la matriz 0, ¿cierto? Que no me altera la matriz que usted tiene, ¿cierto? Para el orden que sea.
todo esto que es como lo más lógico desde el punto de vista de lo que cumple, o sea, asociativo, ¿cierto? Que se puedan conmutar de orden sin problema. Como que aquí lo más relevante es darse cuenta de que las distributivas en rigor son dos, son esa y esa, porque las matrices no conmutan. Entonces puede ser que usted pueda distribuir en un orden, pero ni siquiera pueda distribuir en el otro, ¿cierto? Entonces por eso son dos distributivas. En rigor depende del lado que usted multiplique, ¿ya? ¿Está bien? Yo creo que la próxima ahí voy a ver mis tiempos para ver si hacemos luego una clase de ejercicio. Porque esto, pero hay que tener las operaciones porque recién las tenemos. Entonces, para empezar, porque las matrices, ya con todo lo que lo que es el monólogo, todo lo que he dicho, hay muchas cosas que no se cumplen. Y que se cumplen, por ejemplo, los números reales. No lo planteé. Hay muchas cosas que se cumplen en los números reales y uno está habituado y acá no se cumplen. Por ejemplo, va usted y dice el cuadrado de binomio. Pero profesor, si el cuadrado de binomio A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Si ahí tenemos una baja, se quedó dormida la cuenta. Entonces, le va a quedar el A más B por el A más B. ¿Cierto? La definición del cuadrado. Por propiedad distributiva, gane la lucha, vamos, ánimo, ánimo. Entonces, por propiedad distributiva le va a quedar el A más B por A más el A más B por B, ¿no? Propiedad distributiva. Tomo el elemento, lo multiplico por el primero y por el segundo. Lo conocemos de los números reales. ¿Están de acuerdo? Ya, chiquillos. A por A le va a quedar usted al cuadrado. Más B por A más A por B más B cuadrado. Entonces una pregunta tan inocente como el cuadrado de binomio, no se cumplen las matrices, po. Porque esto de acá, esto no es 2AB, po. Sí, se pueden multiplicar en un orden, pero esto no tiene por qué ser igual a A por B. Aunque sean cuadradas y del mismo orden, porque si son cuadradas, podemos darnos cualquier ejemplo, tampoco se cumple. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Uno ve un cuadrado y no me dice, uy, qué papa, profesor. No se cumple. Muchas cosas que se cumplen en los números reales no se cumplen en las matrices, porque las matrices no son un cuerpo y los cuerpos cumplen todo. Inverso multiplicativo, el neutro, todas las propiedades que usted conoce, pero esto le da para ser parte de un anillo de división no conmutativo. Entonces, muchas cosas que pasan en los reales no se cumplen acá. Ya. ¿Está bien? Pues eso vamos a pararnos ahí en hacer más la guía, pero voy a mandar una guía para que ustedes también vean ahí que no se cumple. ¿Ya? Ya. Los sueños de Frobenius. Los sueños de Frobenius es la B. Porque la B, si uno está trabajando, y yo le aseguro que usted está pensando en esto. Los sueños de Frobenius en matemáticas son todas esas cosas que uno dice, ah, es así, y no son así, pero que uno piensa como muy lógico, pero sin fundamento. La primera de ellas es cuando usted está empezando en matemática y está pequeño, y dice A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Sí, pues, es un sueño de Frobenius. Los sueños de Frobenius es un libro muy entretenido, que son todas esas cosas que uno, ¿qué se puede hacer con esas cosas que uno piensa que... Y el sueño de Frobenius acá es decir que esto es A transpuesto por B transpuesto. Todo el rato, ¿no? ¿Cierto? Pero eso no es cierto. Mire el orden en que está acá. Ajá. Cambia el orden, ¿o no? Veamos que cambia el orden. Por ejemplo, mira. Veamos una matriz. 1, 2, 2, 3. Y una matriz B que sea, por ejemplo, entonces, no sé, menos 1, 1, 2 y 1. Entonces, claro, si uno hace A multiplicado por B, se puede hacer,
La primera matriz es de 2 por 2, la segunda también es de 2 por 2. La matriz resultante va a ser de 2 por 2. 1, 2, 2 y 3, multiplicado entonces por menos 1, 2, 1 y 1. Bueno, la primera casilla ya sabemos que va a ser la primera fila y la primera columna. Entonces, a usted joven le va a quedar 1 por menos 1, que es menos 1, más 2 por 2, que es 4, nos quedaría 3, ¿o no? Primera fila por segunda columna. 1 y más 2 también le da 3, ¿o no? ¿Todos de acuerdo? Ya. 2 por menos 1, menos 2, más 3 por 2, que es 6, sería 4. ¿Está bien? Segunda fila, segunda columna. 2 por 1 y más 3 daría 5. Ya, ahí está la A por B. Entonces voy y hago A por B transpuesto. Entonces, en la matriz que está acá, se va a permutar la fila con la columna. Le va a quedar el 3, le va a quedar el 5, acá a usted le va a quedar el 4 y un 3. ¿Todos de acuerdo? Ya, perfecto. Si no me pregunta, por favor. Ya. Entonces ahora necesitamos saber qué pasa con A transpuesto, que va a ser el 1, bueno, que bueno, en este caso es la misma. El B no, porque el B transpuesto le va a quedar menos 1, el 2, el 1 y el 1, porque cambio la fila por la columna. Si fuese como uno espera, que fuese A transpuesto por B transpuesto, entonces el resultado tendría que ser el mismo que el anterior. Ahí. Menos 1 más 2, 1. 2 y 2 serían 4, ¿está bien? Menos 2 más 3 sería 1, y 4 y 3 serían 7. ¿Estamos? Ya no es la misma, po. Mire. No, no miren ahí. Era acá. Mire, po. No es la misma, ¿no? No. Sin embargo, si hacemos B transpuesto multiplicado por A transpuesto, entonces usted le va a quedar menos 1, 2, el 1, el 1, el 1, el 2, el 2, el 3. ¿Y qué le parece? Mire, mire. Menos 1 más 4 le da 3. Menos 2 más 6 le da 4. 1 y 2 le da 3. 2 y 3 le da 5. Efectivamente son la misma. Así que cuidado. Un clásico error. A por B transpuesto. A transpuesto por B transpuesto y no es correcto. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que la transpuesta tiene ese tema. Ese tema, por eso yo lo destaqué ahí con rojo, de que el A por B transpuesto no es lo mismo, ¿cierto? Sino que es B transpuesto por A transpuesto. La suma no hay problema. Bueno, hacer la transpuesta y volver a transponer la matriz le va a quedar la original. Ya. Hay una definición que nos acompaña, que es una matriz escalonada. Resulta que las matrices que nosotros tenemos no necesariamente son cuadradas. De hecho, en la primera parte de sistemas de ecuaciones, esas matrices no necesariamente son cuadradas cuando trabajemos con sistemas. Entonces, hay una matriz que es muy parecida a la matriz triangular, porque cuando sea la matriz cuadrada y empecemos a trabajar con sistemas de ecuaciones, vamos a darnos cuenta nosotros que vamos a llegar a una matriz parecida al triángulo, a la triangular, o que le va a faltar algo abajo con 0. Pero va a ser muy parecida a la triangular. Pero esto es para una matriz cualquiera. Entonces, cuando nosotros empecemos a trabajar, todavía no lo hemos hecho, de empezar a operar la matriz, la más importante es llegar a la matriz escalonada. Entonces, el problema que tenga va a tratar de llegar a la matriz escalonada. ¿Qué ocurre con la matriz escalonada? Bueno, es una matriz rectangular, porque no necesariamente acá es cuadrada, con la gracia que tiene todas las filas que son diferentes de 0 van arriba. O sea, supongamos que mi matriz tiene dos filas que son 0, esas filas tienen que estar abajo. Puede no tener ninguna fila abajo con 0, pero si tiene filas con 0 van abajo. ¿Ya?
Vamos. Y en una columna, todas las entradas que son debajo de la entrada principal son 0. Entonces, cuando yo tengo las columnas, la entrada que se llama entrada principal es mirada desde arriba hacia abajo, como columna, la que no es 0. Porque acuérdense que vamos a dejar, si es que tiene filas con 0, las vamos a dejar abajo. Entonces, en cada columna, la entrada principal es el elemento no nulo. ¿Ya? Los elementos no nulos que nos quedan. Bueno, pero sí, claro, si una matriz de la forma escalonada tiene condiciones adicionales, esto es importante porque generaba algunas confusiones en los estudiantes, sobre todo en estas preguntas que hacían de alternativa, muy así al hueso de la pregunta. Entonces, si era reducida, si era escalonada, porque fíjese que si una matriz tiene forma escalonada, pero además, ¿cierto? Cada entrada principal es diferente. Cada entrada principal es 1, porque la entrada principal puede ser cualquier número, 5, pero si todas es 1, y además, ¿cierto? Es la única que es distinta de 0 en cada columna. Por ejemplo, supongamos tengo una matriz y estoy parado acá en la segunda columna, ¿ya? Y en la segunda columna acá hay un 5 y acá hay un 3 y un 0. Por ejemplo, algo así, ¿ya? Acá lo mismo, bueno, pongamos un 1, un 0 ahí y acá, no sé, cualquier cosa, 7, 8. Me estoy centrando en esta columna. Entonces, acá esto sí está escalonado, porque está abajo hay ceros, y en mi entrada principal, esta sería mi entrada principal. Pero no es 1. Y además tenemos la dificultad, no la dificultad, sino que además acá hay un número no nulo. Entonces ese no es, digamos, escalonada reducida. Porque la escalonada reducida, en la segunda columna que está acá, tendría que haber un 1 ahí nomás. Y ser el único elemento no nulo. O sea, si es el que va a quedar, porque, bueno, después vamos a ver que si quedara el de acá finalmente va a quedar aquí el 1 y acá el 0. No van a haber más números distintos de 0. Pero supongamos que el del medio, justo el que le quedó como pivote, como entrada principal, entonces es el único que es no nulo. Y eso es lo que genera confusión, pues cuando está reducida, cuando está escalonada y cuando está reducida, porque la reducida le exige que el elemento en la fila, en la columna, sea un 1, pero sea el único, todos los demás sean 0. Muy parecida a la matriz de identidad si fuese en el caso una matriz cuadrada. ¿Ya? Dígame qué cosa. El pivote fue porque me adelanté, porque ven en la página siguiente que ese elemento, cuando la entrada principal es 1, se le llama pivote. Lo voy a decir después, pero no está en mi apunte, está después. Entonces el pivote es porque es 1. ¿La entrada principal siempre va a estar en esa posición, no? No, es un ejemplo nomás. Podría ser, piense usted, una matriz que sean puros ceros para abajo y sea una pura fila con números. Que puede ser todo 0 abajo. Podría ser una matriz que no tiene nada con 0, ninguna fila nula. La gracia de comprender hoy día la matriz escalonada es porque cuando nosotros tomemos sistemas de ecuaciones lo vamos a tratar de llevar a esa forma escalonada. Pero mire, bueno, ahí está la del pivote. La posición de la entrada principal que es no nula, o sea, la entrada principal que es 1, la escalonada reducida por fila se le llama pivote, que sería el caso, en ese caso, el 1. Ahí tiene ejemplos para mirar, ¿se fija? Entonces, la primera está escalonada o es escalonada reducida. Está escalonada nomás, porque de hecho en esta columna hay un 8 y un 1, no es el único elemento, distinto de 0. Igual acá, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero sí está escalonada. Bueno, escalonada, acá no hay 0, pero cada entrada principal, desde la primera columna, los de abajo son 0. Entonces sí está escalonada. Escalonada es por la forma del escalón. ¿Cierto? Y esa
reducida porque decía que el 1 era el único que arriba y abajo y tiene que ser un 1 sí o sí, ¿no? Entonces dice que es reducida, Sí. escalonada reducida. Claro, claro, porque ahí el único elemento no nulo que tengo, ¿cierto? En la fila, ¿cierto? Es el 1. Y los demás son 0. También hay ejemplo escalonada. O sea, entre paréntesis, la escalonada, todas son escalonadas, las que tenemos, pero hay una que se distingue más que reducida porque en la columna solamente hay un 1 y los demás son 0. Para mí, da lo mismo. ¿Ya? Pues las pruebas más ahora son de desarrollo. Está grabando. Da lo mismo, porque esa es como una cuestión semántica. A mí me interesa que usted resuelva el sistema de ecuaciones. Da lo mismo si tiene un 1 o no hay, quiero resultados, quiero que me diga cuánto. Pero, en las preguntas de la alternativa, aparecían todas estas ahí sutilezas de si era reducida, si no era. El profesor particular del cabro de Soledad. Hay que haya gente deshonesta ahí. ¿Está bien usted o no? Gente, no creo usted, pero hay gente. Mejor no nos metamos. Sí, porque además estoy grabando. Pero puedo ponerle pausa. Entonces, ahí quedó. No está en pausa. No. Ahora Ahí, está. ahí. Fíjese usted, yo las marqué. Se fija que como que las marqué con asterisco, porque como para distinguir que ese es el objetivo. El objetivo es la escalonada, porque ahora uno no le encuentra mucho sentido y dice, pero una matriz especial. Lo que ocurre es que a partir de la próxima clase, toda matriz la vamos a tratar de llevar a eso, a una matriz escalonada. Todas las que tengamos. Ya, ¿está bien? ¿Se entendió? ¿Dejamos hasta acá? ¿Les parece?